Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 36. Ese versículo lo tenemos en griego, quizá lo podamos tener en pantalla en un momento más para poderlo leer desde ahora. ¿Ya está ahí? Ah, perfecto, bueno. Dice, ton logon on apestilen tis ios Israel evangelizomenos irinin dia Jesu Christu. Ton logon, que es una palabra, on apestilen, enviada, de la raíz, de la misma raíz apóstol, enviada, tis is Israel, a los hijos de Israel, evangelizómenos, dándoles la buena noticia, irinin, de la paz, día a través de Jesucristo. Y lo leemos nuevamente como está, por ejemplo, en Reina Valera. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ah, me faltó ese tercer renglón, ¿verdad? Utos estin panton Kyrios, el que es Señor de todos. Muy bien. Este es nuestro texto, es el único texto que vamos a analizar hoy. Y quisiera comenzar con alguna pregunta que frecuentemente las personas tienen, incluidos algunos cristianos, o cuando menos asistentes a alguna iglesia. ¿Existe la reencarnación? Porque muchas personas dicen, es que yo en mi vida pasada no sé por qué siempre creen que fueron algo muy grande. Fui Napoleón, fui el jefe de Pluma Blanca, no fui lagartija, ¿verdad? Está muy de moda eso de que en mi otra vida, en otra de mis vidas, y en las publicaciones esotéricas, pues hasta testimonios de personas que bajo algún trance han recordado detalles de sus pasadas vidas. Y hay quien quiere conectarlo con la Biblia. Dicen, por ejemplo, cuando Herodes pensó que Juan el Bautista otra vez que ya le había cortado la cabeza y que otra vez se había presentado, cuando pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, ¿que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas? Hay quien quiere relacionarlo con la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es la idea de que tenemos un alma y un cuerpo, y que esa alma es importante y que el cuerpo no es importante. ¿Sí? O sea, se parece a alguna forma del pensamiento cristiano, que tenemos un alma y un cuerpo, pero notemos las importantes diferencias. El alma, en la teoría de la reencarnación, es importante, el cuerpo no es importante. De tal forma que, diría Platón, las almas son eternas, puesto que en el alma está nuestro intelecto, y con nuestro intelecto podemos captar conceptos que nunca cambian. Por ejemplo, ¿ustedes se pueden imaginar un triángulo? Los triángulos existían antes que usted naciera y seguirán existiendo cuando usted se muera. Entonces dice Platón, si el alma puede captar un concepto eterno como el triángulo, es porque el alma es eterna. Entonces el alma ya existía antes de que naciéramos o antes de que el alma viniera a vivir en este cuerpo. Y entonces se imaginan así, ¿no? Que cuando los niños nacen, o quizá cuando son engendrados, hay un alma en el cielo que cae, esa es la palabra, cae porque se rebaja a quedar encerrada, prisionera, en una cárcel que es el cuerpo. Y así durante un lapso de la vida, luego nos morimos y el cuerpo pues deja de existir y el alma regresa a alguna especie de dimensión celeste, esperando para regresar en otro cuerpo. De acuerdo con las doctrinas del hinduismo, quizá alguna de las religiones más antiguas del mundo,
si en esta vida nos portamos bien, probablemente en otra siguiente vida reencarnemos en algo mejor. Si usted era moreno, reencarnará güerito. Si era mujer, reencarnará hombre. Si era un paria, reencarnará un brahmán. Y así, pero si se porta muy mal, entonces a la próxima a lo mejor reencarna en un gato. O como pensaba Pitágoras, en unas habas, ¿no? Sí, claro, Pitágoras decía que no hay que comer habas porque puede ser un pariente nuestro. Entonces las almas van pasando en sucesivos cuerpos como si fueran cascaritas. Me imagino la piel de la serpiente que va cambiando y ahí se queda tirada. Los cuerpos son estuches sucesivos que después de haber vivido un lapso ya no sirven para nada. Lo importante es el alma. Al final de cuentas, en algunas doctrinas de este tipo, se trata de huir de este ciclo, de estas constantes vueltas de reencarnar y reencarnar y reencarnar, huir de eso, y la única forma de huir de las sucesivas metempsicosis o reencarnaciones es dejar de existir. Suena extraño, ¿no? Pero significa que yo ya no quiero ser yo, que yo ya no deseo nada, no deseo ser rico, no deseo ser exitoso, ni siquiera deseo existir. Cuando ya no desee existir, me fundiré con el todo impersonal y ya no voy a estar reencarnando. Reencarnar es una especie de dolor de la individuación del todo, pero el todo no quiere estar dividido, no quiere estar individualizado. Cuando alguien decide entonces volverse a fundir con el todo y desaparecer, ya no va a reencarnar. Fíjese el tipo de salvación que se está proponiendo allí. Las personas a veces no se dan cuenta. Ahí está la querida hermana cristiana, muy devota, pero que entre semana se va al yoga. Y ahí se sienta en flor de loto y se pone a hacer sus ejercicios de yoga. Y usted le dice, ¿por qué vas al yoga? No, bueno, yo no creo las doctrinas orientales, pero voy por ejercicio. Pues mejor váyase a hacer caminata o otra cosa, ¿no? Porque la palabra yoga significa unión en aquella antigua lengua de la India de la que finalmente deriva también el español, el sánscrito. Significa unión. Y la yoga se trata de que a través de una serie de ejercicios que nos ayuden a la meditación, podamos captar el todo y fundirnos con él, hasta que un día estemos tan acostumbrados a fundirnos con el todo que ya no volvamos a reencarnar en un individuo. Entonces la yoga, como muchas otras formas del esoterismo venido a Occidente, son formas de tratar de no reencarnar. Son incompatibles con el cristianismo. Tenga cuidado, porque mientras en el cristianismo se ofrece una salvación personal, es decir, ¿cómo es que usted se salva? Cuando Jesús nos resucite y viviremos eternamente con Él en un matrimonio. En el matrimonio no desaparece ninguna de las dos personas, ¿no? ¿O sí? Para que haya un matrimonio tiene que haber dos personas. Y si hay un amor verdadero y una comunión y por tanto un respeto, una libertad, dos voluntades, entonces ninguna de las dos personas desaparece. Sino que la felicidad conyugal estriba precisamente en que las dos personas tengan una coincidencia de voluntades. Así, usted casado con Cristo tras la resurrección, podrá haber vivido en la nueva tierra 1 millón de años o 10 millones de años y usted seguirá siendo usted. ¿Me explico? Usted, Norma, podrá ir a visitar a Abril en la nueva tierra. A lo mejor se ponen a platicar unos 1000 años. Hay mucho tiempo para platicar, ¿verdad? David seguirá siendo David, Claudia seguirá siendo Claudia, siempre. Y Cristo seguirá siendo Cristo. Ni usted se convierte en Cristo, ni usted desaparece. Mientras que en esta doctrina de la reencarnación, cuando usted deje de venir a todos estos ciclos de sucesivas vidas, será porque ya desapareció. Porque es indistinguible,
de la totalidad, que además es impersonal. Entonces la salvación que nos ofrece el esoterismo, la nueva era, la yoga, todas las formas de estados alterados de conciencia que se pretenden hoy, como el desdoblamiento, los viajes astrales y demás, capacidades parapsicológicas, son caminos para desaparecer en la idea de una salvación impersonal. No sé si esto nos queda muy claro. Algunos ya están meditando, creo, para desprenderse de su yo. A ver, esto es muy importante. Pongan atención porque no es solamente qué diferencias secundarias hay entre una religión y otra, o por qué es incompatible que los cristianos escuchen música nueva era o practiquen yoga o otras formas, incluso de artes marciales. Porque los fundamentos de los orientalismos tienden a una salvación impersonal. ¿Usted realmente quisiera desaparecer? ¿O usted prefiere una salvación personal en la que usted siempre seguirá siendo usted, disfrutando de Dios, del amor de Dios y del amor que usted le tiene a Dios? Ahora, así como hay un cristianismo caricaturizado, ¿cuál es el cristianismo caricaturizado? Pare de sufrir. Dios quiere quitarte todos los problemas, quiere que seas rico, quiere que seas exitoso, quiere que seas líder, quiere que nunca estés enfermo. Ese es un cristianismo caricatura. Nada tiene que ver con la cruz de Cristo, con la humillación, la vergüenza que nos identifica con el Cristo que quiso aceptar por amor al mundo el rechazo del mundo. Así también en los orientalismos caricatura se supondría que salir de este ciclo del karma es desaparecer a todo deseo, mientras que las formas comerciales de los orientalismos que hoy se ofrecen es que usted venga también a la meditación zen, a la meditación budista, y usted va a ser exitoso y va a tener los secretos de la armonía del universo para que todo le salga bien, y es más, usted sea millonario. ¿Sí se fija? Ambas religiones han sido llevadas a lo burdo, al ridículo. De todas maneras, ambas son diferentes. Y la pregunta por la que yo comencé, que si existe la reencarnación, que todas las religiones del Oriente proponían, y algunos filósofos ya citados, como Pitágoras y Platón, nos lleva pues a la idea de que hay una preexistencia del alma. Pero sobre todo, y téngalo claro, a una idea de los círculos. Hay un símbolo de una serpiente que está enredada, bueno, está así como enredada, y al final se come su propia cola. La serpiente que se come su cola se llama el Ouroboros y significa toda esta vuelta interminable. Una cosa termina y vuelve a comenzar, un poco como el día y la noche, como las estaciones del año, ¿sí? Los antiguos imaginaban que así eran las vidas de las personas. Curioso porque como que la demografía pone en jaque a la idea de reencarnación. Porque si había, no sé, unos 10 millones de personas en el planeta en alguna época, y todas habían reencarnado de otras sucesivas, de otras anteriores, perdón, ¿cómo es que después hay 20 millones y 1,000 millones y 7,500 millones? ¿De dónde están reencarnando? Pero además la tendencia poblacional debería ser a la baja, puesto que los que se van purificando ya no vuelven a reencarnar, ya nomás querían los últimos reprobados, ¿no? Parece que la teoría demográfica no aporta mucho a eso. De todas maneras, los antiguos también vieron ciclos, no solo en la individualidad de los seres humanos, sino en la historia. La idea de que empezaba el mundo y luego venía una catástrofe, se acababa el mundo y volvía a empezar el mundo. Por ejemplo, aquí entre los aztecas se hablaba del quinto sol, la quinta vez que el mundo se iba a acabar
e iba a volver a empezar. Lo mismo entre los mayas. ¿Recuerdan ustedes todo el escándalo del 2012? ¿Sí? No es que los mayas se hubieran entendido un fin del mundo a la manera cristiana, sino en todo caso una vuelta más a los ciclos de la vida. Pero pues la gente no lo entendió porque además fue un tema que la nueva era quiso explotar, ¿no? Pero también los griegos y los mesopotamios y los egipcios y todos los pueblos pensaban que todo se acababa y se volvía a recrear. Por eso las fiestas de Año Nuevo en la mayoría de las religiones son muy importantes, porque no solo es el que comienza un año, sino que se piensa en el ciclo en que todo lo que se destruya vuelve a comenzar. Esto se llama el eterno retorno. Todo vuelve a pasar, muchísimas veces. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Hechos 10:36? Bueno, que Dios ha mandado un mensaje acerca de Jesucristo, Señor de todos. ¿Sí recuerda que leímos? ¿Y cómo afecta eso a los conceptos de una historia y de un mundo? Más que de una historia, diría, de una cosmología cíclica, repetida ad infinitum. ¿Cómo afecta la idea de que los hombres sean almas que viven muchas vidas? ¿Cómo afecta el mensaje que Dios ha mandado? Bueno, vamos a Hebreos 10. Estamos en Hechos 10, pero ahora vamos a Hebreos 10. Y allí en el verso, creo que no es 10, a ver, 20, es 9. Hebreos 9, 27. ¿Ya lo tiene? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces se va a morir usted? Se murió cuando era el jefe Pluma Blanca, se murió cuando usted era Cleopatra, ¿no? Las hermanas, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Qué diferente concepto, ¿eh? Este concepto tiene muchas implicaciones. Primero, porque cada hombre tiene una sola vida. Bueno, esto es difícil, ¿eh? Ojalá tuviéramos muchas vidas, a lo mejor en la próxima yo corregiría algunos de mis errores. El problema es que no me acuerdo de los errores del anterior, ¿no? Pero tenemos una sola vida. A veces cuando los jóvenes en aras de la diversión, que en realidad en el fondo no va a ser diversión y les va a traer muchos problemas, déjame vivir, que es una sola la vida. Precisamente, porque es una sola la vida, no la eches a perder. Es una sola y la vas a echar a perder. Pero además eso tiene otra importancia clave, que entonces el alma y el cuerpo son uno. ¿Se acuerdan que en la primera exposición de aquella doctrina decía yo que lo importante era el alma y que el alma había caído en la prisión del cuerpo? En la concepción de la Biblia, el alma y el cuerpo forman juntos al ser humano. Esto tiene que romper con la idea de un yo verdadero. Es otra expresión que la gente tiene comúnmente. Es que mi yo interior, mi yo verdadero, o sea, tienes un yo falso y un yo verdadero, no hay tal. Ese equívoco se expresa en frases como: soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Como diciendo, yo no soy mi cuerpo. Bíblicamente somos el cuerpo. Acuérdense de Génesis capítulo 1 y sobre todo el capítulo 2. El segundo relato de la creación. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra
y le insufló la vida. ¿Dónde está el alma allí? No se menciona. La concepción gnóstica oriental será que el alma cayó en un cuerpo, ¿no? Si esto fuera cierto, entonces no diría que Dios formó al hombre del polvo, sino que Dios mandó el alma del hombre a vivir en un cuerpo, pero no dice eso. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ni siquiera se habla del alma allí. Alguien dirá, bueno, pero el soplo de Dios, en hebreo el nefesh, será el alma. Bueno, la palabra nefesh se usa para el soplo de vida de todos los seres vivientes, es decir, los animales. Entonces no está hablando del alma humana, al menos allí no. El alma humana se va desarrollando conforme el cerebro se va desarrollando. Cuando usted nace, tiene un cerebro nuevecito, ¿no? Algunos casi no lo han usado por allá, los de por allá. Necesitamos usarlo renovándolo con la palabra de Dios, pero conforme el cerebro va teniendo información, el alma se va formando. Y el alma persistirá o pervivirá al cuerpo para unirse nuevamente al cuerpo en la resurrección. Pero vea, no somos fundamentalmente alma. De eso hemos hablado varias veces y yo les he ejemplificado que lo que les importa de sus hijos es solamente el alma. Cuando llega su pequeñito le dice, mamá, tengo hambre. Hijo, el alma es lo importante. Ahorita no me des lata. Es que me siento enfermo. Bueno, mira, el cuerpo no importa, ¿eh? Cuida el cuerpo de su hijo, lo abraza, lo besa, lo cuida que esté saludable, que coma bien, ¿no es cierto? Usted no distingue entre el alma y el cuerpo del hijo, ¿o sí? Tampoco de la pareja. Lo que le importa de la pareja es el alma, aunque sea la más fea del mundo. No, el cuerpo es importante. Y lo que expresa con su cuerpo. Entonces, en la doctrina de la Biblia no podemos menospreciar al cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu, el cuerpo es bueno, es creación de Dios, no es del diablo. Hay doctrinas que confunden el cuerpo con el pecado. Cuando Pablo habla de carne como la tendencia al mal, se imaginan que se refiere a la carne de los huesos y la sangre y el cuerpo. No. El cuerpo es bueno. ¿Quién lo creó? Dios, y todo lo que Dios creó es bueno. No hay algo que Dios haya creado que no sea bueno. De hecho, no hay algo que Dios no haya creado. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno. Y en el verso que acabamos de leer, del Hechos 10:36, me regreso, dice que Dios envió un mensaje anunciando el Evangelio, es decir, la buena noticia. Todas las doctrinas que hablan de sucesivas vidas y de sucesivos mundos no conocen la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El mismo autor de Hechos, que es Lucas, nos dice en su Evangelio, si busca el capítulo 2 de Lucas, 2, vamos a ver de los versos 9 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me faltó el 9, ¿verdad? He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es un relato de la Navidad. Y ese ángel le dice que hay buenas noticias, y esas buenas noticias están en el verso 11.
En algunas ocasiones me ha tocado que algunos hermanos de los testigos de Jehová toquen a la puerta y dicen, venimos a hablar de las buenas nuevas. Oye, ¿cuáles son las buenas nuevas? A veces no las tienen muy claras. Yo los llevo a este verso 11. Mire, las buenas nuevas son estas: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay una sola vida. Somos el cuerpo y el alma. Cuando esa vida termina, no va a haber otra vida, no vamos a reencarnar, no va a volver a acontecer todo lo que ha acontecido. Nos espera el juicio. Por eso la buena noticia es que hay un Salvador. Bien, entonces hay una historia que es única. Aquí entonces la concepción del tiempo cristiana es muy diferente a la concepción del tiempo de los antiguos. La concepción del tiempo, ya dijimos, eran ciclos, ¿no? Todo terminaba y volvía a comenzar. ¿Cuál era la concepción del tiempo cristiana? Una línea. Una sola línea, con un solo principio y un solo final. No hay muchos inicios ni muchos finales. No se repiten los mundos. Las cosas no van a volver a suceder. Génesis nos relata el principio. Apocalipsis nos relata el final. La Biblia estableció un nuevo concepto de la historia. Vamos a llamarle una historia lineal. Un solo comienzo y un solo final, tanto para el individuo, una sola vida, como para el mundo y la historia, una sola historia. A partir de la predicación del cristianismo, cambió la filosofía y cambió la teología. Esto que estoy diciendo ha influido profundamente a la teología y a la filosofía, y de allí a las doctrinas políticas y a la literatura, y a la sociología y a todas las formas de la ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía y la teología, con Ireneo, pero sobre todo con San Agustín, tenía muy claro que entonces íbamos a cambiar una cosmología por una historia. ¿Qué es la cosmología? La manera en cómo el universo se mueve en ciclos. ¿Qué es la historia? La dimensión en la que el hombre actúa, en la que el hombre vive, con un principio y un final. Y que esa historia era además progresiva, porque el Apocalipsis no es solo el fin del mundo en el sentido de terminar. Hay un sentido de la palabra fin. Usted está viendo una película y al final aparecen las letritas, fin. ¿Qué quiere decir? Que se acabó. O sea, es un fin cronológico. Pero hay un sentido de la palabra fin más importante. Es el llegar a la meta, llegar al objetivo, al para qué existen las cosas. Los pasajes escatológicos, apocalípticos de la Biblia no tienen tanta importancia hablando de un fin cronológico, sino hablando del fin o la meta a la que el universo tiene que llegar. No solamente se va a acabar la historia porque se tiene que acabar la historia. La historia se va a acabar porque va a llegar a una meta a la que tiene que llegar. ¿Sí me explico? En la concepción cíclica del eterno retorno no hay ninguna meta. En la concepción lineal cristiana hay una meta a la que el universo tiene que llegar. Y esa meta es el reino de Dios, el señorío de Jesucristo que leímos en Hechos 10:36. Esa es la meta de la historia. Así que toda la teología cristiana, y especialmente San Agustín que mencioné, ve el mundo en 6 edades
y finalmente llegará a una séptima edad en que se establezca el reino de Dios. Esta idea fue retomada por muchos teólogos de diferentes maneras, por Joaquín de Fiore en la Edad Media, o por la doctrina dispensacionalista de las 7 dispensaciones para que se acabe el mundo. Había sido propuesta de alguna manera por los judíos esenios de Qumran, por el libro de los jubileos, pero a fin de cuentas lo importante, o en lo que coinciden todas las posturas, es que la meta final de la historia, la meta final de la humanidad, el propósito del plan de Dios es que se establezca en plenitud el reino de Dios, el reino de amor, el matrimonio entre Cristo y los creyentes. Esa es la meta de la historia. Algunos pensadores trataron de ir dejando a un poco de lado a la Biblia, pero se quedaron con la idea de una meta de la historia. Fíjense qué curioso. Por ejemplo, Emmanuel Kant, que sí era cristiano, aunque un cristiano un tanto heterodoxo, él hablaba de que algún día habría una paz perpetua entre todas las naciones. Esa es una idea mileniarista, apocalíptica, aunque no la estaba sustentando especialmente en el Nuevo Testamento. Antes que él, Francis Bacon, un empirista inglés, pensaba que la ciencia se iba a desarrollar de tal manera que iba a ser suficiente para que hubiera comida para todos, comodidades para todos, y entonces todos íbamos a estar muy en paz, ¿no? Bueno, Bacon era cristiano y pensaba que en esa época se establecería el reino de Dios. Pero después vino, por ejemplo, un filósofo francés no cristiano, Auguste Comte, y él decía, bueno, la religión es la edad infantil de la humanidad, es como el kinder de la humanidad. Cuando la humanidad deje el kinder y tenga solo conceptos científicos, podremos tener un lema, orden y progreso. El progreso va a ser tal que la humanidad llena de ciencia y habiendo desterrado a la religión, va a establecer un mundo paradisiaco, un mundo ideal. Si se fija, Comte es mileniarista, es apocalíptico, pero está negando al cristianismo. Pero qué curioso, lo mismo Carlos Marx. Carlos Marx dice, hay una lucha de contrarios, una dialéctica. En la materia lucha contra sí misma y va dando como resultado la evolución de todas las cosas. Pero los seres humanos, la historia de los seres humanos, también es una historia de evolución. Los burgueses contra los señores feudales, los capitalistas contra los burgueses, los socialistas contra los capitalistas, hasta que lleguemos a un punto donde ya no haya esta lucha dialéctica, sino que todos los obreros del mundo tengan todos los medios de producción en común y entonces ya no va a haber clases sociales, ya no va a haber guerras, ya no va a haber pleitos, ya nadie va a tener ideas capitalistas y todos vamos a vivir muy contentos, todos en igualdad. Entonces, curiosamente, Carlos Marx también era mileniarista, era apocalíptico. Apocalíptico dogmático, porque él decía que la dialéctica era un método científico, pero al final decía que la dialéctica se iba a acabar. Eso era un dogma porque no tenía manera de probar que la dialéctica se iba a acabar. Y esta esperanza mileniarista de que en el advenimiento del comunismo sin clases sociales, todos íbamos a ser muy felices. Se fija la influencia secularizada, ¿no? Ahora es un cristianismo secularizado, pero sigue teniendo la idea de una historia que progresa, de una historia que tiene que llegar a una meta, solo que la meta ha sido cambiada. Bueno, en los movimientos religiosos, en los movimientos literarios y estéticos,
En la política siempre se ha buscado este mileniarismo, desde Hitler hasta otros dictadores. La verdad es que lo que la Biblia está diciendo es que la historia de la salvación ha venido a desplazar a la cosmología y a la mística. ¿Qué es la mística? La idea de que tengo que fundirme con Dios huyendo de este mundo, huyendo de este cuerpo que me limita, que es un valle de lágrimas, que es una cárcel. Todas las doctrinas místicas, desde la antigua India, pasando por los gnósticos y los maniqueos, hasta la nueva era de nuestros tiempos, es la idea de dejar este mundo, de cambiarlo, haciendo que nuestra alma se vaya a un estatus, a una dimensión superior, donde la materia no debe existir, no tiene importancia. Muchas veces los cristianos seguimos cargando una doctrina así. Cuando usted escuche hablar del Apocalipsis y quien interpreta el Apocalipsis diciendo, es que este mundo se va a acabar, nos vamos a ir a vivir al cielo y este mundo se va a acabar, usted está escuchando a una persona mística, gnóstica, que no ha entendido cuál es el final de la historia, que está influido de una cosmología. Esto también nos lleva a replantearnos o a otro tipo de preguntas. Si solo tenemos una vida y si solo hay una historia, estoy hablando en dos ámbitos, el individual y el mundial, ¿no? En el individual solo tenemos una vida. En el mundial del universo solo hay un universo y una historia. ¿Sí me explico? Bueno, entonces estas doctrinas que se predican por allá de una humanidad preadámica, ¿quién ha oído de una humanidad preadámica? Simplemente, por ejemplo, Jimmy Swaggart, que está regalando una Biblia comentada por él, bueno, ahora la están regalando en español, comentada por Jimmy Swaggart. Dios nos libre de hacer una Biblia comentada. Dice eso. A ver, en Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo lo que Dios hace es perfecto y bueno, porque la tierra estaba desordenada y vacía. A esa pregunta y el intento de respuesta se le llama la teoría de la brecha. Hay una brecha entre Génesis 1 y Génesis 1:2. Y la respuesta es ¿por qué estaba desordenada la tierra? Y entonces la teoría es que Dios había creado otra humanidad antes de Adán y que quien gobernaba esa humanidad era Luzbel y que esa humanidad explicaría cómo encontramos ruinas de hace millones de años, siendo que este mundo tiene 6,000 años, diría esta teoría literalista, ¿no? ¿Cómo explicamos los dinosaurios? ¿Cómo explicamos aquellas ruinas gigantescas que nos cuesta trabajo imaginar cómo los hombres rudimentarios de antes lo pudieron construir? Explicaría por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, pues jalando algunos textos de Isaías y de Génesis, dicen, existió una humanidad antes de Adán. De acuerdo con lo que estamos diciendo, que la historia es una, que el centro de la historia es Jesucristo, la encarnación, que solamente tenemos una vida, ¿podríamos aceptar que hay una humanidad preadámica? Se me quedan viendo. No, Génesis 1 tiene que interpretarse de otra manera. Génesis 1 se escribe en una época en que todavía ni los judíos ni los cristianos tienen contacto con la filosofía.
Génesis 1 no intenta responder o decir que Dios creó el mundo de la nada. Génesis 1 coincide con las cosmologías de los antiguos. Había un caos, un océano primigenio, Dios vino e impuso el orden para que la vida fuera posible. Eso es todo lo que dice Génesis 1. Si desconocemos el contexto histórico del mundo en el que Israel vivió, del mundo y de la época en que se escribió el Génesis, pues vamos a interpretar cosas que no son. Conclusión, no hay una humanidad preadámica, pero hay otra teoría por ahí, los extraterrestres. ¿Por qué se ríe? Lo van a castigar los extraterrestres. Sí, y estoy hablando de teorías que están entre cristianos, ¿eh? Por ejemplo, hay una novela cristiana que se llama Los Nefilim y que dice que pues allá en la zona 51 de Estados Unidos, donde tienen los extraterrestres la NASA, ¿no?, que ahí están restos de los Nefilim, de los que habla Génesis 6, y que pues Cristo pudo venir a este mundo, pero también va a ir a otros mundos. En la teoría de los mormones, Cristo pues creó su propio mundo y nosotros un día también llegaremos a la estatura de Cristo y crearemos nuestros propios mundos. Es decir, hay muchos mundos. Alguna denominación por ahí de Guatemala tanto hablaba de la idea preadámica como de extraterrestres. ¿Por qué pensamos en extraterrestres? Me refiero a habitantes de otros planetas, ¿no? Porque un ángel, pues, es un extraterrestre, pero no estamos hablando de eso. Algunos dicen, bueno, porque si hay tantos millones de astros, de galaxias, de estrellas, pues, ¿por qué no pensar que hay la posibilidad de que en algún otro planeta también haya vida? Bueno, que haya vida no quiere decir que haya humanos. No es lo mismo, ¿eh? No sé si usted ve que hay una gran distancia entre una forma de vida cualquiera, o las más simples formas de vida, y lo que es el ser humano, imagen de Dios. Pero de acuerdo con la revelación, que no pretende ser ciencia, lo que podríamos decir es que la centralidad de Cristo y de la idea de la creación no nos deja de momento una pista para que nosotros pudiéramos decir, de acuerdo con la Biblia sí hay otras humanidades, hay extraterrestres y Cristo va a ir a nacer y a morir en otros mundos. Nada de eso. Y como alguna vez también ya lo dijimos, no porque los haya, sino como un argumento condicional. Si hubiese habitantes en otro planeta, no se podrían comunicar con nosotros, ni mucho menos podrían venir. Y usted tal vez diga, bueno, ¿y eso por qué? Porque usted va a leer, ahora que está de moda todo este avivamiento ocultista, también mucho de la ufología, ¿no? Ufología de los ovnis. Y hasta habrá personas que dicen tener un testimonio de que fueron abducidas, de que ya fueron a un platillo volador. En la Cámara de Diputados recién se puso una exposición de extraterrestres en la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que el otro domingo va a venir Jaime Maussan. No, ¿por qué digo que los extraterrestres no pueden venir? Porque un planeta que tuviese condiciones similares para la vida como el nuestro, estaría a millones de años luz de distancia de nosotros. Eso significaría que si ellos pudieran observar nuestro planeta, lo estarían viendo como fue hace millones de años. Todavía nosotros no estaríamos aquí, en lo que ellos estarían viendo. ¿Sí? Y ninguno de ellos, ni nosotros, tenemos el combustible o las formas para viajar por millones de años luz. Ahora, póngalo al revés.
lo vamos a mandar a usted a visitar otro planeta y se va a ir millones de años luz. ¿Usted está dispuesto para ir a conocer una humanidad bárbara que se mata entre sí? Mejor no voy, ¿verdad? Es decir, eso es imposible. Pero también hay por otra pregunta por ahí, que Eva, cuando la serpiente se acercó y la sedujo, Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y que Caín es hijo de Eva y la serpiente. Bueno, esto es una creencia muy antigua, de la secta de los ofitas, del evangelio copto de Felipe, incluso de Rabí Eliezer y otros textos del Targum Pseudo Jonatán, que la serpiente sedujo a Eva no en el sentido que hoy entendemos, de invitarla a dejar de amar a Dios y a rebelarse, sino de lo que los dualistas o gnósticos ven como un problema, el sexo. Usted ha visto que mucha gente considera que el pecado original era la sexualidad, ¿sí? Mucha gente piensa eso, ¿no? ¿Por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso? Por el sexo. Esa idea es dualista, es decir, lo que importa es el alma y el cuerpo es malo, y si el cuerpo es malo, el sexo es malo. Y entonces esta doctrina, que está dentro de algunas iglesias, diría que hay una simiente mala, todos los descendientes de Caín, y una simiente buena, que son los de Set. Así que cuidado al lado de quien está sentado, no vaya a ser un hijo de Caín. Esto está también en contra de entender que hay una sola humanidad, una sola historia, que todo hombre es imagen y semejanza de Dios, y que Cristo vino a morir por todos los seres humanos. ¿Sí estamos de acuerdo? No hay tal cosa como ahora en la ciencia ficción, ¿no? Los cyborgs y... Bueno, sí, el hombre está tendiendo a un transhumanismo. Una de las vanguardias del relativismo moral, de este deseo, esta vanidad o soberbia del hombre contra Dios, es el transhumanismo. Yo quiero convertirme en algo que no soy, quiero operarme, quiero intervenir mi cuerpo, quiero ponerme miembros electrónicos, quiero manipular la genética. Nosotros vamos a estar viendo, sobre todo los que hoy son jóvenes y niños, van a estar viendo un mundo invadido por intentos de transhumanismo. En ese sentido, pues es tan diabólico como algunos relatos bíblicos, pero dejemos claro, la Biblia nunca dice que Caín sea hijo de la serpiente. Bueno, en el verso de 36 de Hechos 10 leímos que Jesús es Señor de todo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Hermano, es 24 de diciembre y usted nos está hablando de la reencarnación y de los preadámicos. Y una pregunta más antes de entrar a la Navidad. ¿Y si cuando estemos en el cielo volvemos a pecar? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Alguno de los padres de la iglesia, que ahora se me va el nombre, creo que es Clemente de Alejandría, diría que esa es una pregunta infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por saber lo que es el pecado, el sufrimiento, la muerte, porque ya hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo. Entonces ya no se puede hablar de que cuando estemos en la resurrección otra vez pueda haber una caída, porque entonces si volviera a haber otra caída, ya no estamos hablando de una historia única, ya regresamos a los ciclos, cuando menos a dos,
¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante eso. ¿Qué tiene que ver con la Navidad, decíamos? Bueno, que si solo hay una vida y solo hay una historia y solo hay un mundo y solo hay un universo, si todas las cosas van a suceder una sola vez, entonces es clave el momento de la encarnación de Cristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Y qué estamos celebrando el día de hoy? Su encarnación. Y lo de menos, si lo sabemos, es la fecha. Quizá alguien diga, bueno, esos hermanos de comunidad apostólica son paganos porque celebran la Navidad el 24 de diciembre. Ya sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre y no estamos celebrando al sol, aunque nos haría bien un poquito de sol. Cristo nació X fecha del año, que no sabemos y no nos interesa saber. Oiga, yo sí tengo una teoría de que fue a finales de noviembre, principios de octubre, porque la fiesta judía no nos interesa saber. ¿Por qué no nos interesa saber? Porque la Biblia no dice, y si no dice, no me interesa. ¿Sí me explico? Si usted tiene por ahí una hipótesis plausible, qué bueno, pero no es importante. No nos vamos a pelear por eso. Lo importante es entender que hubo un momento de la única historia que tiene el universo en que la gloria y el poder de Dios, que dio principio a este universo, de este Dios creador que es distinto a su creación, la creación no es Dios, Dios es distinto a su creación. Hubo un momento en que la gloria y el poder supremos, inconmensurables de ese Dios, se hicieron pequeños y débiles. Su gloria se sometió a la pequeñez y a la debilidad. ¿En qué momento? En el momento en que se hizo un niño. ¿Cómo es un niño? ¿Se puede defender un niño en algún sentido? No. El problema de la multiplicación de los abortos en nuestro tiempo se debe precisamente a que el niño no se puede defender. Si los niños se pudieran defender, ¿se dejarían abortar? No les han preguntado, ¿verdad? Como son una bola de células nomás, no se pueden defender. Entonces, fíjense que Dios quiso hacerse así de pequeño y así de débil. Voy a decir algo que espero que no suene a herejía. ¿Podía María haber abortado a Jesús? Si me dicen que no, es que Jesús no era indefenso. Jesús era indefenso, tan indefenso como cualquier niño. Jesús nació tan pequeño como cualquier niño, ¿no? Tan indefenso que Herodes quiso matarlo, y si José no hubiera huido, Jesús era mortal, lo podrían haber asesinado. ¿Acaso el ángel le dijo a José, Herodes busca al niño para matarlo, pero como el niño es Dios no le puede hacer nada, cuando venga la espada se va a romper y ni con un rayo láser lo pueden matar? ¿Así dijo el ángel? No, Jesús era mortal, Jesús era indefenso, Jesús era pequeño, ¿sí? Porque Dios quiso hacerse así, débil. Los que son padres y madres me entienden perfectamente, ¿no? Esa pequeñez de los hijitos recién nacidos, ¿no? Eso es lo que estamos celebrando a todos, que Jesús, el Señor de todos, el glorioso, el que es consustancial con el Padre en su poder y eternidad, se hizo débil, se hizo pequeño. Eso implica que todo tenemos que verlo desde la perspectiva de la eternidad. Todo tenemos que verlo desde la perspectiva de la eternidad. O, como decía el filósofo judío Baruch Spinoza, subespecie eternitatis, aunque refiriéndose
a otro concepto un poco diferente, pero coincidimos en que todo hay que verlo con el título de nuestra plática de hoy. ¿Cuál es el título de la plática de hoy? El peso eterno del instante. Así se llama nuestra plática. Cada minuto, cada día, cada cosa que usted vive tiene un peso eterno. Tiene ecos, tiene resonancias para la eternidad. Todo lo que hacemos tiene que mirarse, todo lo que entendemos del plan de Dios tiene que mirarse subespecie eternitatis. Hubo una novela de un literato que se llamó Milán Kundera, ya murió, que se llama La insoportable levedad del ser. Luego la hicieron película, ¿no? ¿Quién leyó esa novela? ¿Ok? Lo que se está preguntando o planteando este autor es que si el eterno retorno es verdadero, entonces nuestros instantes pierden todo significado. Porque todo lo que yo vivo ahora lo voy a vivir infinitas veces. En otro ciclo del mundo y en otra de mis vidas volveré a estar aquí en Comunidad Apostólica durmiendo a la hora de la predicación, ¿no? En el eterno retorno, infinitas veces, ¿no? La insoportable levedad del ser, así se llama el libro. En contraste con ello, estamos diciendo cuál es el peso insoportable, la decisión, las consecuencias que hemos de asumir de que este instante es único e irrepetible y que todo lo que en este instante se haga repercute eternamente, sea para que nos reprendan, sea para que nos entreguen galardones, sea para que vayan algunos al lago de fuego, o sea para que disfrutemos de la nueva tierra. Todo eso se decide aquí y ahora. ¿Cómo se dice aquí y ahora? Et nunc. Aquí y ahora, ¿no? Ese es el peso. Esa es la decisión insoportable, más bien. Por eso es muy importante que nosotros pensemos, como dice el texto, andemos sabiamente redimiendo el tiempo. El tiempo nos esclaviza, ¿no? ¿No se siente esclavo del tiempo? Desesperado a veces como Unamuno, porque la vida continúa y no voy a poder detener la muerte por más que yo quiera, por más que yo le reclame a Dios. Eso significa, nuevamente, que cada día hay un peso de lo que tengo que decidir. ¿Habré desperdiciado ese tiempo o habré redimido, habré sacado de la esclavitud al tiempo? Enséñanos a contar nuestros días, dice Proverbios, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es la manera de vivir de la mejor manera. Eso es sabiduría. ¿Cómo puedo vivir de la mejor manera? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. La mejor manera de vivir es deseando, entendiendo, conociendo la voluntad de Dios. En esto se acercaban mucho al cristianismo una secta con la que Pablo discutió, los estoicos. Los estoicos decían, la mejor manera de vivir es de acuerdo con el logos, que es la razón que estructura el universo y lo unifica. El logos que es común y permite la comunión o comunicación entre todos los hombres. Solamente que el cristianismo veía precisamente en el logos a Jesús el Cristo. Así que la manera más prudente de vivir, la manera más sabia y por lo tanto la manera más feliz de vivir será la manera racional, es decir, la de estar en la sabiduría del logos, de Jesús el Cristo, Señor de todos. ¿Sí me explico? En Navidad lo eterno se ha unido a lo creado. Esto es muy importante porque muchos piensan que el mundo es divino, que las cosas y Dios son lo mismo.
No, el Creador es diferente a la creación. Pero en la Navidad, el Eterno, que no está en el tiempo, no está limitado al tiempo ni al espacio, ha querido unirse a lo creado haciéndose pequeño. Esa es la gran paradoja de la que depende ahora nuestro destino eterno. Según la decisión de la fe, si hoy yo puedo tomar una decisión, creo que la historia es una y que mi vida es una y después de mi vida el juicio. Por tanto, quiero aceptar el perdón de Dios. Y lo que me quede de vida, quiero vivirlo bajo el peso del instante eterno. ¿Cuál es mi destino? Si yo tomo esa decisión, ¿cuál es mi destino? La resurrección, ¿no? Para participar del mundo nuevo, sin muerte, sin dolor. Si hoy, y tiene que ser hoy, ¿no? Cuando me muera ya no hay remedio. Yo dije, no, eso de Jesús fue igual que Buda, igual que Mahoma, Jesús fue un extraterrestre, o cualquier otra decisión que implica no entender el acto divino central en el universo, que es Jesucristo. Si yo quiero rechazar eso, si no quiero creer en eso, aceptar eso, ¿cuál es mi destino? También está muy claro, ¿no? El lago de fuego, hay que decirlo con todas sus letras, aunque algunos no quisieran decirlo porque los van a ver como medievales, ¿no? Ay, pero esos todavía hablan del infierno, han de estar en la Edad Media. Es algo que está en la Biblia claramente establecido y que significa ante todo la ausencia del amado, la terrible agonía, el terrible sufrimiento de que el amado con mayúscula existía, me amaba, me esperaba y yo no quise. La falta de esperanza, porque pasarán millones de años. Imagínense que alguien en el infierno dijera, bueno, yo estoy aquí 100 años. La pura esperanza haría menos infierno el infierno, ¿no? Pero saber que van a llegar 1000 años y 10,000 años y no se acaba. No hay esperanza, es parte de la tortura. Una tortura que Dios te quiere infligir, no. Eso debe quedar muy claro. No es Dios quien quiere enviarnos al infierno y que suframos. Si Él quisiera eso, no hubiera mandado a su Hijo. Que Dios haya mandado a su Hijo, que haya hecho un sacrificio tal de permitir la muerte de su Hijo por usted y por mí, significa que Dios no quiere que usted y yo vayamos al infierno. ¿Quién nos manda al infierno? Entonces, ¿los demonios mayores? ¿Quién nos manda al infierno? Nosotros mismos, porque Dios respeta nuestra libertad. Cuando decimos, Dios, yo no quiero amarte, yo no quiero nada contigo, Dios dice, está bien. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios. Vamos a Hebreos otra vez, allá en su capítulo 9, que leímos hace rato. Voy a volver a leer el 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí queda claro, ¿no? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un hijo de un pastor estaba estudiando teología porque quería ser pastor. Su papá, que ya era pastor, se enfermó y entonces este hijo le pidió a Dios que curara a su papá. Su papá no sanó, se murió y entonces este hijo pensó,
que Dios no existía y que él se volvería enemigo de Dios. Y se convirtió en filósofo, y usted lo podrá ubicar porque postula Dios ha muerto. En su libro Así hablaba Zaratustra, Dios ha muerto. Este hombre, Federico Nietzsche, trae las doctrinas de la India nuevamente a Occidente y nos habla del eterno retorno. Fíjense, alguien que era cristiano, que estudiaba teología y que tenía que tener muy claro que la historia era una, que el mundo era uno y que no teníamos más que una vida, quiso hacerse enemigo de Dios de tal manera que volvió a sembrar en la gente, en los intelectuales de Occidente, la idea del eterno retorno. Es decir, él tiene una conciencia muy clara de ser un anticristo, ¿no? Así lo dice. Lo menciono para que tengan muy claro ese contraste de lo que acabamos de leer. En el verso 27, los hombres viven una sola vez y mueren una sola vez. En el verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá nuevamente una sola vez para resucitar a los que tiene que resucitar. ¿Sí? Entonces, en la concepción cristiana las cosas suceden ¿cuántas veces? Una. No es como, yo creo que ahora acostumbrados a regresarle al YouTube, al video, o antes a la VHS, ¿no? O a la beta, como una película que se llama Click, ¿no? Que le adelanta, ¿no? Cuando algo no le gusta. A veces nos pasa eso, ¿no? A ver, ¿cómo dijo el pastor? A ver, regrésale, ¿no? La vida no regresa, no se puede repetir. Las cosas suceden una sola vez en la vida. Y yo quisiera subrayar eso. ¿Cuántas veces usted ha perdido el día completo? Son 24 horas que no van a regresar. Hay cosas que pudo haber hecho y no hizo. No quiero que se obsesione tampoco y no duerma y no descanse. No, hay que ser equilibrados, ¿eh? Pero me estoy refiriendo a las cosas en las que verdaderamente hemos perdido el tiempo. Horas de ver televisión o internet que no era necesaria. Horas de platicar tonterías con alguien que derivan en chismes, ¿no? Sí, y entre paréntesis déjeme decirle, las personas que no trabajan son chismosas. Eso es una consecuencia natural. Si usted está ocioso u ociosa, va a terminar chismeando. A Dios no le gusta eso. Póngase a hacer algo útil, importante en el reino de Dios. ¿Sí? Cada día que pase, cada instante que desperdiciemos. ¿No dice Jesús que aún de las palabras ociosas de nuestra boca daremos cuenta? ¿Ven los ecos eternos? ¿No dice que nuestra obra será probada por el fuego? ¿Que recibiremos galardones? Entonces, ya sea en un sentido negativo o positivo, todo lo que hacemos tiene esas resonancias para la eternidad. Por eso, hoy tenemos que decidir. Cuando estemos muertos, ya no hay nada que decidir. Acuérdese de pasajes como Lucas 16. El que se muere y está condenado va a solicitar que lo perdonen. Ya no hay manera. Alguna iglesia ha pensado que si alguien se muere y no está en el cielo, todavía hay remedio. ¿Y cuál es el remedio? Hacerle rosarios, misas. No hay remedio. El que se murió y no está con Dios, ya nunca va a poder estar con Dios. El que se murió y está con Dios, ya nunca va a poder dejar de estar con Dios. Por supuesto no lo quiere, pero no hay riesgo de volver a caer, como ya explicamos, ¿no? Después de la muerte no se puede hacer nada. ¿Y qué digo después de la muerte? Desde que la muerte se acerca,
ya no se puede hacer nada. ¿Recuerda Eclesiastés 12? Acuérdate de tu Creador. Acuérdate no es, sí, ya me acordé. Y sigo en lo mismo. Acuérdate ahí tiene el sentido de compromiso, de darle la vida. Antes que lleguen los malos días, de los cuales digas, ya no tengo satisfacción. Y de una manera metafórica, poética, muy bella, Eclesiastés 12 nos va explicando cómo el hombre entra en una decadencia. Dice, antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas. ¿Qué es eso? Ya no veo, igual que antes. ¿No? Me preocupa que un día yo ya no pueda leer y que me vaya a leer alguien que no sabe leer. Me voy a dar de cocos, ¿verdad? Pero dejamos de ver bien. Cuando la rueda del molino se quiebre, ¿qué significa eso? Los dientes, vamos a estar chimuelos. Cuando ya se oscurezca o se apague el canto del pájaro, sordos, ¿no? Es un problema porque pues resulta que la persona mayor ya ni ve, ya ni te oye. Y cuando ya quieres hacer las cosas para Dios, pero ya no tienes la energía, ya te cansas de estar aquí parado predicando. Antes yo predicaba 3 veces cada domingo, ¿no? A lo mejor ya hoy termino de predicar y me voy a acostar. Y sigue diciendo, ¿no? Cuando la langosta será una carga. La langosta, un chapulín, un grillo, es la joroba, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Cuando florecerá el almendro. La flor del almendro es blanca. Florecerá el almendro quiere decir las canas. Cuando habrá terror de las alturas. Oye, para subir la banqueta, la escalera, ¿no? Pues sí nos da risa, pero es muy grave, ¿eh? A veces yo creo que no es tan grave morirse como los tiempos anteriores a morirse, cuando no puedes ya levantarte de la cama, te tienen que cambiar el pañal, te tienen que dar de comer, todo te duele, todo se complica, vas al hospital y sales y regresas y, ¿no? Terrible. Cuando la alcaparra perderá su efecto. La alcaparra se consideraba un afrodisíaco, es decir, ya no hay deseo sexual. Bueno, ni los muchachos ni las muchachas ya nos van a voltear a ver, este viejito, ¿no? O sea, se va acabando la vida. Y por eso el Eclesiastés nos dice, ahora acuérdate, usa ahora tu fuerza, tu tiempo, usa ahora tu energía para servir a Dios. Porque va a llegar un momento en que quieras hacerlo y no vas a poder. Y vas a querer porque ahora tienes la experiencia, ahora te des cuenta que eso es lo que valía la pena, pero ahora ya no puedes, ¿no? Ese es el problema, la juventud tiene la fuerza y no la experiencia. Los viejitos tenemos la experiencia y no la fuerza. Y a veces ni el tiempo. Yo quisiera tener tiempo para estudiar como cuando era estudiante. Y ahora digo como Renato Leduc, la dicha inicua de perder el tiempo. Porque cuando era estudiante, ¿cómo perdí el tiempo? ¿Cómo dije, sí, ya lo entendí, luego lo estudio? Y ese luego, pues no llegó nunca. Ahora, pues con poco tiempo trato de leer algo y digo, ya no se me pega nada. Y cuando éramos niños, memorizábamos a la primera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que poner de veras todo lo que nos quede de energía, algunos más, a otros menos. Algunos de ustedes son muy jóvenes, muy fuertes, gracias a Dios. Algunos ya no tanto, algunos casi ya ni tenemos pelo que peinarnos, ¿verdad? Pero con lo que nos quede,
tenemos que servir a Dios, permitiendo o cuidando que ningún día, que ninguna hora se desperdicie. Y peor, que no hagamos cosas de las que eternamente podemos estar entristecidos. Aunque suena raro, pero si hay consecuencias, pues así puede ser, ¿no? Y sobre todo, con esto cierro, hay que decidir nuestro destino eterno. Vamos a estar en la nueva tierra con un cuerpo inmortal, disfrutando de Dios. Por más increíble que parezca, ese es el mensaje único del cristianismo. Si perdemos de vista que el centro del cristianismo es la resurrección, pues lo mismo daría a cualquier otra religión. Si nos parece difícil que Dios pueda resucitarnos, olvidaríamos que es todopoderoso y que si fue capaz de hacer este mundo, este universo, estas galaxias, este cuerpo con toda su complejidad, ¿qué le cuesta resucitarnos? Pues nada. Pero igualmente, si hoy decidiéramos que no queremos nada con Dios, o que a lo mejor mañana, y ese mañana ya no nos da la oportunidad, y nos morimos sin haber establecido una relación amorosa con Dios, el sufrimiento de la ausencia de Dios es eterno, es una ausencia eterna. Hoy podemos decidir nuestro destino. No las gitanas que leen la mano, ¿no? ¿Se ha encontrado por ahí en la calle? A ver, ¿quiere que le lea su destino? Mejor yo le leo su destino. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Quédese en la memoria el título de este mensaje que Dios ha dado a Israel, la buena noticia de la paz en Jesucristo. La paz con Dios. Es un mensaje distinto a todo lo que se había dicho en la antigüedad. Un mensaje que influyó a la filosofía y al pensamiento, aunque fuese después en formas secularizadas. Pero tenemos que volver al mensaje bíblico. Jesucristo es Señor de todos. Dios hace la paz con los seres humanos. Dios está en paz con nosotros. No tenga esta idea de que Dios está enojado con nosotros, ¿no? Muchos cristianos, yo no sé si la mayoría, tienen ese concepto. La ira de Dios está sobre el mundo, Dios está enojado con los pecadores, Dios los quiere mandar al infierno. Dios nos ama y Dios está en paz con nosotros. ¿Cuál es el mensaje de la reconciliación? ¿Cuál es el mensaje que dice aquí Pedro a Cornelio? ¿Cuál es el mensaje que el ángel le dio a los pastores? Dios nos invita a estar en paz con Él. Dios está en paz con nosotros. Nosotros no estamos en paz con Dios. Dios nos está invitando a reconciliarnos con Él. Hagámoslo hoy. Y una vez que lo hagamos, caminemos de la mejor manera en su voluntad, en su servicio, en la renovación de nuestra mente, en la ofrenda de nuestro propio cuerpo. Porque les digo, memoricen la frase, el peso del instante, no, el peso eterno del instante, ¿no? El peso eterno del instante.